Bien, buenos días a todas y a todos. Buen día. Vamos a empezar con la primera conferencia del Congreso, la conferencia inaugural. Y tengo el placer y el honor de presentar al profesor Andrés Ortega Klein, al que damos la bienvenida a la Universidad Autónoma de Barcelona y también a este 8º Congreso CIEDO. Voy a leer un breve currículum que ha sido tan amable en resumirme, porque es muy complicado resumir un currículum tan extenso, pero en cualquier caso, muchas gracias, Andrés, por hacerme la síntesis, ¿no? Andrés Ortega Klein nace en Madrid en 1954. Es analista y escritor. Ya veréis que su currículum tiene un perfil que no es habitual, porque se incardinan muchas cosas en una trayectoria vital y profesional muy interesante, ¿no? Es autor de varios libros, entre ellos La imparable marcha de los robots, de 2016, que dio pie a la exposición Nosotros Robots, de la Fundación Telefónica, que estuvo activa entre 2018 y 2020 en Madrid, Lima y Quito, de la que fue comisario. Además de El Purgatorio, de la OTAN, Horizontes cercanos, La razón de Europa. En La fuerza de los pocos, en 2007, analizó diversos aspectos del impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su primera novela, Sin alma, de 2012, giró en torno a un neurocientífico con problemas por su tesis bajo la dictadura franquista. En el 2025 ha recibido el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por una obra titulada Soledad sin solitud, de próxima publicación. Ha sido asesor del ministro de Asuntos Exteriores, 1989, y en 2 ocasiones, 1994 a 1996 y 2008 a 2011, director del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Siempre ha ocupado posiciones horizontales cultivando la multi y la interdisciplinariedad. Fue de los primeros en España en abordar los impactos en la sociedad de Internet, los robots y la inteligencia artificial. Como investigador senior asociado al Real Instituto Elcano, introdujo el análisis de las transformaciones tecnológicas en la geopolítica. Tras cursar y aprobar el primer curso de Ingeniería de Caminos, decidió estudiar Ciencias Políticas y Sociología, carrera en la que se licenció en la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Ha sido director fundador del Observatorio de las Ideas y del Foreign Policy Edition española y ha tenido una larga carrera en periodismo como corresponsal en Londres y Bruselas y columnista y editorialista del País. Fue director del Servicio de Estudios del Grupo Prisa también. En 2002 recibió el Premio Madariaga de Periodismo Europeo. Escribe regularmente en Agenda Pública, Política Exterior y El Diario.es y en publicaciones especializadas sobre su ámbito de trabajo y expertise. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí y por aceptar nuestra invitación. Bon dia. Moltes gràcies, Mercè. Siempre exagerando, pero en fin. La edad da para muchos años y para hacer muchas cosas, ¿no? No hay que quedarse quieto. Y muchas gracias a los organizadores, de verdad, por esta invitación. Yo me siento honrado de poder participar en este encuentro, el Congreso Internacional EDO, que ya va por su 8ª edición. Y quiere decir que esa continuidad habla por sí sola de su importancia, de su solidez y de que estamos tocando temas que realmente importan, ¿no? El tema axial de esta convocatoria es el impacto de la inteligencia artificial en la gestión del conocimiento y de las organizaciones en la sociedad 5.0.
y nos sitúa justo en el centro de un cruce de caminos, ¿no? La sociedad 5.0 es un concepto con el que yo me encontré muy de cerca y lo trabajé en Japón, donde nació como respuesta a desafíos concretos de aquel país y de aquella sociedad, pero con un deseo de aportar esta idea al mundo, ¿no? En ese caso era el envejecimiento de la población, la baja natalidad y la competitividad global, temas todos que nos empiezan a afectar seriamente en este país, ¿no? Pero también tenía una visión, que era aprovechar los avances tecnológicos no solo para crecer, sino para construir una sociedad más inclusiva en la que nadie quedara atrás, ¿no? En esta transformación, pues estamos en una transformación. Y es que toda gran revolución tecnológica y social, y desde luego la digital ahora en la IA, en la inteligencia artificial, lo es sin duda. El problema, el impacto más difícil, no es la innovación en sí, sino la transición, ¿no? Pensemos que la primera revolución industrial tardó 70 años en permear en un sentido positivo, en beneficiar al conjunto de la sociedad inglesa. La pregunta es si será diferente esta vez, ¿no? Quizás sea más corto, pero puede ser más intenso incluso, ¿no? La sociedad 5.0 parte de una idea sugerente, que estamos entrando en una nueva fase de civilización, de la humanidad. Según esta propuesta, antes tuvimos la sociedad 1.0, de cazadores y recolectores, la 2.0, la agrícola, que algunos pueden ver como la victoria de Caín sobre Abel, la 3.0, la industrial, sobre todo llevada por la electricidad, y la 4.0 que ha sido, y sigue siendo en parte, la de la información, ¿no? Ahora con la 5.0 asistimos a la fusión del ciberespacio o del espacio virtual con el espacio físico, ¿no? De lo virtual con lo real, de forma cada vez más sofisticada, ¿no? Y esta integración, se dice, debe centrarse en las personas, es decir, en nosotros, ¿no? Pero aquí empieza un dilema. Si el conocimiento hasta ahora lo generamos los humanos, a partir de la información, ¿qué ocurre cuando las máquinas comienzan a producir conocimiento por sí mismas? Aunque no sean conscientes de ese conocimiento, ¿no? Pero nosotros sí. ¿Están al servicio de las personas o estamos nosotros al servicio de ellas? Esto nos lleva, o me lleva a mí por lo menos, a la pregunta central que quiero plantear aquí. ¿Debemos optar más por un enfoque humanista, que es lo que se dice habitualmente, o antropológico ante la inteligencia artificial? El enfoque humanista parte de la ética, de los valores, de la necesidad de poner a la persona en el centro. Pero esto quizá hoy no baste, ¿no? El enfoque antropológico, en cambio, nos permite entender mejor cómo la tecnología transforma nuestras culturas, nuestros hábitos, nuestras organizaciones, como vais a examinar en detalle, y nuestras sociedades, incluso nuestra idea de qué significa lo humano, el ser humano, ¿no? También puede servir, como diré luego, a tender puentes entre distintas visiones del mundo, algo que sea crucial cuando hablamos de inteligencias artificiales que se están formando en contextos culturales diversos, incluso enfrentados, ¿no? Además, claro, de facilitar nuevas formas que pueden abrirse de colaboración entre humanos y máquinas. Así que propongo que nos hagamos esta pregunta de forma abierta, sin prejuicios. ¿Nos conviene más humanizar las máquinas, si es que podemos hacerlo, o estamos ya, sin darnos cuenta, maquinizando a los humanos? Ante esta pregunta, o estas preguntas que se hacen filósofos, ingenieros, emprendedores, nosotros y muchos otros, son esenciales tanto los aspectos que podemos llamar físicos, de hardware, como los de programa, de software, es decir, de datos y procesamientos, ¿no? Para entendernos, máquinas son elementos físicos, pero también programas y sistemas cibernéticos, incluidas la IA,
o mejor dicho, las IAs, las inteligencias artificiales, pues las hay y las habrá de varios tipos, ¿no? Se suele entender por enfoque humanista el que aparte o programa que las máquinas deben estar, como digo, al servicio del ser humano, centrada en los humanos. Esto viene del mundo anglosajón, que se dice human-centric o human-centered. También se les puede ver las máquinas como una nueva extensión de las personas, ¿no? Y la persona es un ser técnico. Sin embargo, se empieza a apuntar que las máquinas se están separando de lo humano, ¿no? Por otra parte, el enfoque humanista es esencialmente un enfoque occidental, mientras hay otros, como el que podemos llamar confuciano, por llamarlo de alguna manera, que engloba culturas y economías orientales, esenciales en el desarrollo de la IA, ¿no? Y como decía antes, un enfoque antropológico puede servir de puente entre culturas diferentes ante las máquinas y las IAs. Ambos enfoques pueden ser complementarios, pero hay una diferencia clave. El enfoque humanista evalúa el impacto de la tecnología desde una perspectiva ética, de valores, lo que se llama la estimativa, mientras que el enfoque antropológico lo entiende como una característica fundamental de la humanidad y su evolución cultural. Estamos viviendo a la vez las consecuencias de la modernidad y el fin de la modernidad. Estamos en esa época de transición, ¿no? Modernidad que se basaba en la separación total entre humanos y no humanos. Ya no solo animales, algunos, sino con las máquinas. Esta separación se está rompiendo, si es que no se ha roto ya. La técnica, pensaba Ortega y Gasset, está indisolublemente unida al ser humano. Es parte de su yo y moldea su realidad. El ser humano es un ser técnico, decía, no solo porque usa herramientas, sino porque su esencia misma está en transformar su realidad, su circunstancia, aunque se van abriendo posibilidades de transformar su yo primario, ¿no? Es parte de lo que Ortega y Gasset llamó sobrenaturaleza. Y el caso es que no hay humanidad sin técnica. Desde el principio, lo humano ha tenido una parte que es el uso de la técnica, el descubrimiento de la técnica y su desarrollo, ¿no? Pero lo que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial es un salto cualitativo. Las máquinas ya no solo amplifican nuestras capacidades físicas y llegan a donde no podemos, sino también nuestras capacidades cognitivas. No se limitan a ejecutar tareas, ahora aprenden, predicen, generan, incluso crean, ¿no? Hemos entrado en otra fase en la que las máquinas pueden hacer lo que no hacen, o no pueden hacer, o ni siquiera han contemplado hacer las personas. Ya superan a los humanos en su capacidad de procesar datos, o de trabajar en lo muy pequeño o lo muy grande, en lo que requiere mucha lentitud o enorme velocidad, seleccionando, probando y volviendo a seleccionar en sucesiones ultra rápidas millones de opciones posibles, ¿no? Piense, por ejemplo, o piensen en los viajes interestelares. Si como parece va a ser imposible biológicamente esos viajes, a lo mejor nos vamos a encontrar con que tratamos con otras inteligencias que se acerquen a nosotros a través de sus máquinas y nosotros interactuaremos también a través de máquinas. Es decir, que ahí hay un ejercicio intelectual, pero que creo que nos puede dar a pensar, ¿no? Yo creo que las IAs generativas como ChatGPT o Gemini ya forman parte de lo que se suele llamar la mente extendida. Extensión que ha sido paulatina a lo largo de muchos siglos. El libro era una extensión de la mente, ¿no? Y lo ha sido. El móvil, que todos llevamos encima desde hace muy pocos años, es una parte de nuestra mente extendida. El cuaderno también lo ha sido, ¿no? Y esto
plantea una pregunta muy de fondo. ¿Seguimos siendo los únicos generadores de conocimiento o estamos entrando en una era en la que compartimos esta tarea con entidades no humanas? Lo que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial es un salto conceptual, además de cualitativo, ¿no? Voy a citar un caso que yo creo que es emblemático, que es el de AlphaGo, el programa este que se hizo para jugar al Go, en que llegó un momento en que este famoso programa, en 1916, derrotó por 4-1 al maestro coreano, Lee Sedol, porque dejó de aprender sobre la base de partidas ya jugadas por personas, es decir, de la experiencia humana, y empezó a jugar contra sí misma, generando jugadas que ningún humano había imaginado. Y en el famoso movimiento 37 de la segunda partida, creó algo que nunca habían visto los grandes jugadores de Go y que les sorprendió, ¿no? Pero después, yo creo que los humanos también han aprendido de la máquina. Eso también se ve, por ejemplo, más entre nosotros, en el ajedrez, donde las máquinas nos superan, pero la gente ha aprendido, y los grandes maestros han aprendido nuevas maneras de jugar al ajedrez gracias a la inteligencia artificial, y juegan entre ellos, ¿no? Es decir, que el flujo del aprendizaje se puede invertir en nosotros aprender de las máquinas, aunque las máquinas aprenden porque las hemos construido así, ¿no? Pero si esto ha ocurrido en los albores de la IA, porque estamos al principio de todo eso, incluso antes de la inteligencia general, de la inteligencia artificial generativa, de los grandes modelos de lenguaje, ¿qué pasará en medio siglo más, ¿no? ¿Llegaremos o pasaremos eso que el filósofo Víctor Gómez Pim llama pasar de la vida con verbo, que es el humano, al verbo sin vida, que puede ser la máquina? Estamos quizá ante una nueva génesis del conocimiento, ¿no? Una génesis 3.0, si se quiere, y eso tiene implicaciones filosóficas, culturales y políticas de enorme calado. Génesis es justamente el título de un libro que ha salido a principios de año, de Henry Kissinger, póstumo, ya se había muerto, pero que le dedicó mucho esfuerzo y atención a eso durante más de 10 o 15 años, Eric Schmidt, ex Google, y el empresario e ingeniero Craig Mundie, sobre esta materia, ¿no? Yo, después de mucha reflexión sobre esto, creo que lo único claro es que saber usar las máquinas, especialmente las IAs, se ha convertido ya en algo esencial para cualquier persona, en casi cualquier actividad, ¿no? Y que las IAs están ya afectando a casi todas las actividades, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje, con las IAs generativas, cada vez ya dejan de imitar y ni siquiera de emular al cerebro humano, aunque saquen inspiración de lo que se sabe de él, que aún es poco, ¿no? Y ahora las máquinas, como decía, crean, aunque esta creatividad solo la perciban las personas y no las propias máquinas. Pero hemos de evitar quedarnos atrás como personas, ¿no? Esto implica, de un modo u otro, y esto hay muchas maneras de verlo, unirnos a las máquinas, ¿no? De hecho, ya lo hacemos todos en la vida cotidiana, las más de las veces sin ser conscientes de ello, ¿no? El enfoque humanista de la inteligencia artificial lo recogen incluso documentos oficiales como la Carta de Derechos Digitales del Gobierno español o algunas recomendaciones europeas en este sentido, ¿no? Que las máquinas deben estar al servicio del ser humano, que no debemos perder de vista la ética, la responsabilidad y la dignidad. Todo es importante, por supuesto, pero yo me pregunto, ¿es suficiente? Porque el enfoque humanista parte de una idea muy occidental, muy de la Ilustración, una idea del ser humano.
Se preocupa por cómo la tecnología afecta a la dignidad, el desarrollo integral, el bienestar, la ética y la responsabilidad y autonomía humanas. Como si todos compartiéramos los mismos valores, las mismas ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Y eso no siempre es así, aunque se hable de valores universales. Lo que en una cultura se entiende como autonomía, en otra se puede ver como arrogancia. Lo que aquí es transparencia, en otra puede ser una forma de debilidad, ¿no? El enfoque humanista pide diseñar inteligencia artificial con principios éticos para evitar sesgos o daños a la humanidad y para evitar que se materialice la visión de Alan Turing en 1951, que las máquinas tomen el control, ¿no? Plantea nuevos derechos derivados de las cuestiones que vienen con estas transformaciones tecnológicas, que, por ejemplo, la citada Carta o la Europea, que no son, sin embargo, textos normativos, ¿no? La justicia tampoco está escapando al influjo de la IA, aunque es de esperar que en este terreno las decisiones últimas las sigan tomando humanos, ¿no? El metaverso, por ejemplo, si se desarrolla, generará todo tipo de nuevos marcos jurídicos y nuevos derechos junto a nuevos delitos, ¿no? ¿Será un delito asesinar a un avatar en el metaverso? Pues a lo mejor sí. La remito a una novela próxima mía. El enfoque antropológico no parte de cómo deberían ser las cosas, sino de cómo son y de cómo cambian y transforman al ser humano, ¿no? Se fija cómo las personas y las culturas se relacionan realmente con la tecnología, cómo adoptan, rechazan o transforman las herramientas que usan y, sobre todo, cómo esas herramientas cambian sus costumbres, nuestras creencias, nuestra forma de vivir. En vez de decirnos lo que deberíamos hacer, nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos. Y en eso, en el mundo de la inteligencia artificial, es fundamental seguir esa línea para no quedarnos atrapados en visiones demasiado cerradas o idealizadas, ¿no? Las tecnologías, ya lo he dicho, siempre están cambiando a las personas, a las sociedades y a las organizaciones. Ahora, aún más cuando las máquinas nos superan cada vez en más cosas y empieza a ser posible manipular nuestra dotación genética. Reclamar responsabilidad a la IA y a otras tecnologías, buscando una manera razonable de cumplir con los valores y necesidades humanas, esta es la idea del humanismo digital. Pero es más un enfoque sobre el deber ser, no sobre lo que significa el ser ni el poder ser, ¿no? Se intenta traducir estos principios en política y en el diseño de las máquinas. No es seguro que se logre. Miremos, por ejemplo, a la cuestión central de la comprensibilidad, de la transparencia de los programas que usamos. Muchas de las capacidades de la IA no fueron anticipadas cuando se diseñaron. Pero eso ocurre con casi todas las tecnologías, ¿no? Cuando estamos al principio, solo al comienzo de la inteligencia artificial, que no empieza ahora o no ha empezado hace 2 años con ChatGPT, sino que lleva muchos años por atrás, pero ya hemos perdido buena parte del control sobre lo que pasa dentro, sobre las redes neurales de las IAs, sobre el cómo y el por qué, ¿no? Andrew Barton y Richard Sutton, los ganadores del premio Turing de este año, que es una especie de premio Nobel, han alertado contra el lanzamiento de nuevas tecnologías sin probarlas suficientemente y sin controles de seguridad. Pero es que incluso los datos, los famosos datos humanos que hemos generado los humanos, que seguimos generando, ya no les bastan a las nuevas y sedientas IAs. Se han empezado a generar datos sintéticos para las máquinas, aunque no os parece que estén dando aún los resultados esperados, ¿no? Ellas mismas generan sus propios datos, ¿no? Como en parte pasaba con el entrenamiento de AlphaGo, ¿no? Y por eso creo más en el enfoque antropológico de la tecnología, porque estudia la relación entre las sociedades y entre diversos contextos culturales e históricos. Ve la técnica como parte de la evolución humana,
como una extensión de las personas. Examina cómo las tecnologías transforman las prácticas sociales y el trabajo, incluido el paro, sobre el que podemos hablar luego, o el desempleo, o el vaciamiento que estamos viviendo en todas nuestras sociedades de las clases medias, ¿no? Pero, por ejemplo, los smartphones, los teléfonos inteligentes, nacidos hace menos de 2 décadas, y las redes sociales han cambiado la comunicación en diversas culturas, ¿no? Han cambiado, por ejemplo, nuestra idea de la soledad, que he tratado en un ensayo que se ha mencionado antes. Es decir, cómo los nuevos medios tecnológicos fomentan la soledad porque todo el rato nos alteran, nos quitan nuestra atención. Y eso hace que vivamos más alterados y con menos posibilidades de ensimismamiento, ¿no? O también hay que ver la cultura y cómo unas sociedades aceptan más las máquinas que otros, ¿no? Una cuestión de confianza esencialmente por sesgos culturales. No es casualidad que en Japón sean tan fanáticos de los robots y de ese tipo de máquinas, porque está en su cultura shintoísta, ¿no? El enfoque antropológico creo que también ha de incidir en la influencia de intereses poderosos que hay detrás de todo esto, ¿no? Nunca ha estado la tecnología en manos de tan pocas empresas y tan poderosas, ¿no? Hoy la inteligencia artificial no está en manos de todos, sino como digo, de muy pocos. Grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Meta, Amazon, Alibaba, Tencent y muy pocas más están modelando el modo en que millones de personas accedemos a la información, tomamos decisiones o incluso interpretamos la realidad, ¿no? Es lo que algunos llaman el tecnofeudalismo, o como los calificó el filósofo y matemático Javier Echevarría hace años, los señores del aire, ¿no? El poder social, económico, político y militar que pueden acumular estas empresas propietarias y desarrolladores de las IAs resulta preocupante si no se regula, ¿no? Y en este campo estamos entrando en un proceso de desregulación, incluso en Europa, no solo en Estados Unidos, como se mencionaba antes, ¿no? Algo que preocupa incluso en el Vaticano. Estas inteligencias artificiales no son neutrales. Se entrenan con textos, imágenes, datos que reflejan ciertas culturas, ciertos valores, ciertas visiones del mundo. Un modelo entrenado con textos occidentales probablemente refleje más individualismo y otro con base en textos confucianos o taoístas quizá priorice la armonía o el colectivo, o la idea colectiva, ¿no? Pregúntenle esto a ChatGPT. Yo lo he hecho y la respuesta es a ChatGPT y a DeepSeek, a la China. Lo he hecho y las respuestas son curiosas, ¿no? Esto me lleva a un punto clave que he mencionado, que podemos estar ante un choque de IAs, de visiones del mundo embebidas en códigos. Y si no lo gestionamos bien, podríamos estar importando una nueva forma de conflicto cultural, esta vez digital, en la que no serán países o religiones los que se enfrenten, sino arquitecturas algorítmicas con detrás, claro, un contexto geopolítico. Sin embargo, si se combinaran ambos enfoques, el liberal occidental y el confuciano, se podría lograr una perspectiva más equilibrada. Si bien las tensiones entre narrativas también podrían complicar esta integración. Aunque no lo parezca, cuando hablamos de tecnología estamos tocando también temas espirituales, porque las grandes tecnologías siempre han tenido el efecto de hacer cambiar el ser humano. Nos obligan a repensar quiénes somos. El fuego, la rueda, la escritura, la impresa, la electricidad, todas reformulan la condición humana, incluso en términos genéticos, que se olvidan muchas veces, pero que hemos ido cambiando en algunas cosas con relativa velocidad, ¿no? Hoy pasa algo parecido, y no es casualidad, como mencionaba antes,
que incluso la Iglesia Católica, el Vaticano, se haya pronunciado sobre ella. El nuevo Papa, León XIV, en sus primeros mensajes, ha hablado de la IA como un desafío comparable al de la revolución industrial y propuesto que, como entonces, la respuesta sea ética, pero también profunda, estructural, social, como fue la de León XIII, por algo ha cogido ese nombre, ante la revolución industrial y sus efectos en las personas, con la famosa encíclica Rerum Novarum, ¿no? El Vaticano publicó a principios de este año, antes de este Papa, un documento muy interesante que se llama Antiqua et Nova, donde se reconoce que la inteligencia artificial nos obliga a reformular nuestra idea de la persona. Y hasta, por qué no decirlo, en nuestra cultura, de la idea de Dios. Y no soy creyente, pero da igual. Pregúntale también por esto a ChatGPT, porque las respuestas son muy curiosas, ¿no? Pero hay quien dice que la inteligencia artificial es una nueva realidad y es un acercamiento hacia una idea de Dios, ¿no? O que está generando nuevas religiones o espiritualidades en red. Y eso, más allá de lo que compartemos o no, nos dice mucho sobre el impacto simbólico que está teniendo todo esto. De nuevo, estamos en la antropología. La inteligencia artificial, ese espejo digital que empieza a devolvernos algo más que reflejos de nosotros mismos, puede entenderse no solo como un fenómeno tecnológico, sino como una etapa en el lento, titubeante, a veces temerario camino del alma humana hacia el absoluto, ¿no? Un pensador católico francés, Georges Bernanos, sin embargo, decía: el peligro no reside en la multiplicación de las máquinas, sino en el número cada vez mayor de hombres, ahora diríamos personas, acostumbrados desde la infancia a no desear más que lo que las máquinas pueden proporcionarles. Hay que añadir que las máquinas, los programas, crecientemente nos inducen a deseos, no ya que tenemos, sino que incluso no sabíamos que podíamos llegar a tener, a desear, ¿no? En ese sentido, el enfoque humanista tiene otro efecto. Parte de que las personas saben lo que quieren, cuando no lo saben. Por lo menos no lo sabemos, ¿no? Stuart Russell, que ha pensado sobre esto, propuso hace unos años, en 1919, 3 premisas para el desarrollo de la IA. La primera, que el objetivo de la IA debe satisfacer las preferencias humanas. Pero, segunda, que la IA no está segura de cuáles son las preferencias humanas. Tercero, que el comportamiento humano ofrece pruebas de esas preferencias. Pero quizá no sea así, porque pueden ser muy diferentes, ¿no? El enfoque antropológico permite abordar mejor un futuro en el que de una forma u otra tendremos que mezclarnos con las máquinas. Cambiará el sentido de lo humano. Para Ortega y Gasset, el hombre es una entidad infinitamente plástica de la que se puede hacer lo que se quiera, pero ¿quién lo hará? Todos estos sistemas están provocando una mutación en que los seres humanos acceden a la información, entienden el mundo y se relacionan entre sí, ¿no? Kissinger, por volver a él, antes de este libro, en 1918, vio que esto estaba provocando un cambio, no solo en términos geopolíticos, sino cuando escribió sobre cómo acaba la Ilustración, y no entro en la ilustración oscura o anti-ilustración de los seguidores más radicales de Trump, dijo que si Gutenberg con su empresa supuso un salto para la razón, ese orden está ahora en plena ebullición, en medio de una revolución tecnológica aún más arrolladora, cuyas consecuencias no hemos tenido plenamente en cuenta y cuya culminación puede ser un mundo que depende de las máquinas impulsadas por datos y algoritmos y que no se rige por normas éticas o filosóficas.
Las tecnologías, las máquinas, las inteligencias artificiales, por no entrar aquí en la biotecnología sobre la que habría mucho que decir, pueden tener efectos benignos, muchos, y malignos, dependiendo de sus capacidades y de su uso. Es lo que pasó, por ejemplo, con la energía nuclear, ¿no? Incluso para la guerra, las nuevas tecnologías pueden tener impactos distintos si reducen, por ejemplo, las bajas humanas y materiales. O, sí, como es el caso de los conflictos armados que vivimos, que vemos, las primeras IAs incipientes en el campo de batalla, un campo de batalla que ya es mucho más amplio que antes, resultan tan cruentas como las anteriores, ¿no? En este ámbito, como en otros, he citado antes la justicia, es necesario mantener el control humano ante máquinas que pueden tener efectos letales o vitales en las personas. Algo que no está garantizado ante la rapidez con que se pueden tener que llegar a tomar algunas decisiones de este tipo, de decisiones letales, ¿no? Quizá, como en el ajedrez o en el Go, las máquinas, es una constante en la historia, nos descubran nuevas formas de hacer la guerra, para mal o para bien, incluso para evitarla, ¿no? La tecnología, como la naturaleza, es demoníaca y debemos evitar que se convierta en diabólica, por emplear un término muy de Goethe, ¿no? Lo demoníaco, por establecer esta diferencia, es moralmente ambivalente, ni malo ni bueno. Lo diabólico cae en lo que llamamos el mal y responde más al uso que se hace de ella. Sería una equivocación histórica pensar que los humanos vamos a utilizar la tecnología para fines productivos y no destructivos, ¿no? Mantenerse dentro del demoníaco tiene otra ventaja, que es la que decía antes, facilitar el tender puentes entre diversas culturas, también en la IA, ¿no? Acabo volviendo a la pregunta del principio. ¿Humanizar las máquinas o maquinizar a los humanos? Quizá la respuesta más honesta sea ambas cosas a la vez, que pasen al mismo tiempo. Lo importante es que no perdamos el norte y mantengamos el control, que no dejemos que la tecnología nos modele profundamente sin que tengamos algo que decir, ¿no? Y nos puede modelar, como decía antes, porque el ser humano es infinitamente plástico, pero esa plasticidad también puede volverse contra nosotros. El enfoque antropológico nos da herramientas para observar, entender y tal vez actuar con mayor lucidez, para no caer ni en la fascinación ciega ni en el rechazo estéril. No se trata de pasar de la tecnología a rechazarla, de la tecnofilia a la tecnofobia, sino de intentar dominarla uniéndonos a ellas. Pero hay que partir de al menos dos premisas. Una es que no habrá una IA única, sino varias que compitan entre sí y que compitan por nuestra atención y nuestros valores. Otra es que las IA serán muy beneficiosas en algunos aspectos, pero pueden acabar tomando el control de nuestra existencia humana o llevarnos a situaciones diabólicas. En resumen, se trata de construir con máquinas, pero también con criterio, una sociedad más justa, más consciente y más humana. Una sociedad 5.0. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Andrés, por esta magnífica y brillante conferencia. Yo creo que introducir el enfoque antropológico en el mundo de la tecnología no es algo que solemos hacer, por lo menos conscientemente, muchas veces, y que de alguna manera el estudio de este contexto con tecnología debería facilitarnos a los que nos dedicamos a la educación en el sentido más amplio del término,
aquellas herramientas y estratégicas necesarias para, bueno, digamos, no maquinizar a los hombres ni humanizar a las máquinas, sino encontrar un equilibrio adecuado entre los dos ámbitos. Es evidente que vivimos en una sociedad digital, en una sociedad tecnológica. Esto no lo podremos evitar ya, porque la tecnología en todas sus vertientes y modos forma parte de nuestra vida personal, profesional, cultural incluso, y por tanto negarla sería un contrasentido y deberemos preparar a las personas y a las organizaciones para que esta sociedad 5.0 y las que vengan después no sean una amenaza, sino que sean una oportunidad, como tú decías y también decían las personas que han intervenido en el acto de inauguración, para poder ser mejores como instituciones y obviamente como organización, como profesionales y también como ciudadanos. Pues para cerrar esta primera actividad de este congreso, abrimos la palabra para el público y si alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración, alguna reflexión que compartir con el profesor y con el resto de colegas que estáis en la sala, pues es vuestro turno. Buenos días. Perdona, si te parece, te podrías identificar porque sí, así te soy sitúa. Luis Gutiérrez, de la región de Murcia. Y hablabas de la Carta de los Derechos Digitales del Gobierno de España, ¿no? Bueno, que existe esa Carta, ¿no?, de Derechos Digitales. Pero ¿cómo esa Carta no puede haber un compromiso por parte de las personas, por parte de las organizaciones, pero cómo la IA va a respetar? La IA no va a poder firmar o comprometerse con esa Carta de Derechos Digitales, ¿no? Bueno, primero porque la IA, la actual IA, por lo menos no respeta casi nada. Desde luego no respeta los derechos de autor, ¿no? Que es un problema que cada vez empezamos a ver más, que coge toda la información de Internet y la rejurguita sin haber pagado un solo derecho, ¿no? La Carta de Derechos Digitales del Gobierno español y la europea es un desiderato que intenta establecer objetivos hacia los que llegar. Pero realmente derechos digitales solo hay lo que ha aprobado la Unión Europea, el reglamento sobre derechos digitales, bueno, tiene un nombre más complicado, que sí establece algunos principios y de hecho ya ha hecho, en base a ese reglamento, se han impuesto algunas, por no respetarlo en algunos aspectos, se han impuesto unas multas cuantiosas a algunas empresas, normalmente americanas, ¿no? Desde Google hasta Microsoft hasta otras. Yo creo que sí es el momento de intentar plasmar algunos derechos digitales, limitar lo han pedido por lo menos hasta enero, que llegó Trump a la Casa Blanca, lo iban pidiendo grandes directivos y grandes gente que impulsó la inteligencia artificial, previniendo contra los peligros que suponía esto si no había una cierta regulación, ¿no? Desde Bill Gates hasta Altman en OpenAI y otros, pero ahora parece que en Estados Unidos los propios dirigentes de las IAs, de las inteligencias artificiales, las grandes, están pidiendo desregular, y eso también nos va a enfrentar con Europa, ¿no? Pero en un momento dado habrá que regular, igual que habrá que regular la aplicación de las inteligencias artificiales, de alguna manera, porque no es fácil, al ámbito militar, ¿no? Sí, pero yo decía que efectivamente que puede haber ese compromiso por parte de las personas, por parte de las organizaciones,
por parte de los estados, pero que en definitiva va a ser insuficiente porque la IA generativa no se va a comprometer ella con esa Carta de Derechos, es decir, nos va a superar y va a decir, bueno, pues aunque las personas que me han creado hayan firmado esa carta o se hayan sometido, pero que decir que no le va a hacer caso, que no se puede comprometer, en definitiva, como decía antes. Bueno, pero una cosa es que los programas que se van autodesarrollando no se comprometan con eso, y otra cosa es que las empresas que son propietarias de esos programas sí se comprometen, se les obliga a comprometerse con ellos y se les obligue a tener una cierta responsabilidad, ya no solo moral, sino también jurídica, ante los productos que nos están presentando, ¿no? Yo creo que se puede forzar a las empresas, pero probablemente los programas adquirirán vida propia, que será muy difícil controlar. Eso es. Hola, buenos días. Bueno, me presento. Soy Pablo Ruiz, soy doctor en Derecho de la Universidad Rovira i Virgili y bueno, mi tesis doctoral fue sobre personalidad jurídica de los autómatas inteligentes. Entonces, prácticamente estoy en el otro lado. Mi tesis doctoral sobre todo tiene que ver con ética de las máquinas y mi pregunta a raíz de su ponencia es si podemos tomar algunas enseñanzas a lo mejor no tan europeas, sino a lo mejor que nos pueden venir más del Oriente, en que se habla, por ejemplo, del principio de Kokutai, o incluso de África, que se habla del principio de Ubuntu, con la idea a lo mejor de que a las inteligencias artificiales les comencemos a enseñar ética, moral, cómo comportarse, cómo ser agentes morales para poderlos integrar en nuestra sociedad. Yo veo en casi todas las ponencias, hoy veo que no ha sido así, así que es una bonita excepción, el humano compitiendo con la máquina. No veo la narrativa de la máquina y el humano trabajando juntos, uniéndose para algo mejor, algo más positivo para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema muy relevante y espero que tu tesis nos aporte más visión sobre esto, ¿no? Esto de la unión de los hombres y las máquinas, yo creo que va a ser inevitable, incluso que se llama transhumanismo, muchos lo llaman transhumanismo, pero cuando sea relativamente fácil implantarse cosas que funcionen, la gente se lo implantará, ¿no? Y por lo tanto, cada vez hay menos distancia entre nosotros y la máquina. Esto del implante puede parecer un sueño, pero ya se empieza a aplicar y a veces con impactos muy positivos. Por ejemplo, para los ciegos, ¿no? Que un ciego pueda ver o algo que signifique aproximarse a ver, pues creo que es algo muy positivo. Y probablemente nosotros ahora, porque lo hacemos a través de la interfaz del oído o de la vista, pero estamos ya enganchados a las máquinas. El otro día veía una estadística que consultamos nuestro móvil de media 200 veces al día. Eso quiere decir que estamos con las máquinas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede asegurar que haya un control humano sobre las máquinas? En materia de justicia, por ejemplo. Yo creo que esto lo he estudiado. Escribí un capítulo para un libro colectivo. En mi capítulo se llama El juez robot o el robot juez, estudiando cómo la inteligencia artificial entra cada vez más en el ámbito de la justicia y puede redactar, por ejemplo, sentencias con cada vez mayor facilidad. Está quitando trabajo a algunos, pero que al final la garantía es que al final haya, en unos casos, un jurado humano y en otros un juez o unos jueces que tengan la última palabra, ¿no? Eso yo creo que es más garantía que intentar meter valores humanos o los valores de unos u otros
y efectivamente yo creo que los valores o las filosofías que tenemos en Occidente no son iguales a algunas que tienen en Occidente en los propios programas, ¿no? Que yo creo que va a ser cada vez más difícil, aunque las propias inteligencias artificiales se nutren de estos valores según los textos y las ideas y las imágenes que les metemos allí, ¿no? Yo creo que la manera de garantizar esto es que al final haya un humano y que ese humano sepa utilizar las máquinas, sepa controlarlas y sepa dominarlas, lo cual no está garantizado, ¿no? Pero creo que es algo que por lo menos hay que intentar, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Soy Charo Mérida y vengo de la Universidad de Córdoba. Y gracias por la conferencia, y quería plantear mi línea de investigación en la primera infancia, y efectivamente yo creo que es el momento clave en el que los humanos nos hacemos humanos, nos construimos como seres humanos. Entonces estoy haciendo investigaciones sobre el impacto de la IA en ese proceso de humanización, y me gustaría saber qué opiniones, qué estrategias, qué recomendaciones, porque lo que estamos encontrando es que efectivamente hay una serie de recursos, hay una serie de herramientas que tienen una idea preconcebida de unos valores, de una cosmovisión del mundo, de o sea, las propias herramientas te van ya aportando unos valores que en los niños y las niñas de las primeras edades, que son sumamente, en fin, flexibles y moldeables, inciden de manera directa. Y los docentes, yo creo que la mirada educativa está bastante ausente en ese diseño tecnológico de herramientas educativas. Entonces, un poco cómo podríamos efectivamente humanizar a las infancias en lugar de maquinizarlas. Gracias. Muchas gracias. Yo no soy un experto en educación, pero sí soy abuelo. Y veo dos cosas para empezar. Una, la gran diferencia entre lo que un niño o una niña pequeña, cómo aprende a hablar, y las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Yo creo que todavía las inteligencias artificiales no han logrado esa manera que tienen el niño o la niña de adquirir vocabulario, de saber expresarse, sin llenarse de datos, ¿no? Es una nueva manera. La segunda es como los niños, pero los niños de 9 meses para adelante, se tiran sobre una pantalla, ¿no? Es decir, ven una pantalla y se sienten como atraídos, inevitablemente atraídos. Y entonces hay que evitarlo. Dicho esto, yo creo que no solo es inevitable, sino que es absolutamente necesario que en la educación se aprenda a utilizar y a convivir con las máquinas, que no son solo pantallas, sino otras cosas, ¿no? Y que el que no lo aprenda se quedará al margen, ¿no? Yo creo que hay muchos aprendizajes que se hacen tanto a nivel de la infancia como a nivel posterior. Cito el caso de un amigo que estaba corrigiendo trabajos en la universidad que le habían hecho los alumnos, y estaba valorándolos y sabía que los alumnos lo habían hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y entonces pensó, pues le voy a dar 4 o 5 de estos trabajos, los mejores, los peores y los de medio, a la inteligencia artificial para que los valore. Y el resultado fue que salió la misma valoración, ¿no? Con lo cual, al final, si esa es la educación, estamos haciendo que la inteligencia artificial que escribe los trabajos se juzgue a sí misma, que es un poco absurdo. Entonces yo creo que también ahí, y repito, no soy educador en este sentido, no soy especialista en esto, pero creo que la educación está cambiando y tiene que cambiar de manera de enseñar, ¿no? Porque a la vez que hay que enseñar cómo utilizar las inteligencias artificiales, las máquinas y todo eso, hay que enseñar a pensar, el pensamiento crítico,
el pensamiento creativo y todo eso de otra manera, que no es la que se hacía antes, ¿no? Pero repito, yo creo que los niños en un momento dado hay que aislarles de estas nuevas tecnologías, aunque en buena parte son inevitables, ¿no? Porque es difícil no tener un televisor en casa. Sí se les puede quitar el iPad o el móvil, pero es difícil que no se sientan atraídos por las pantallas, ¿no? Y además muchas veces pues es tentador para que dejen de quejarse y eso, pero hay que hacer un esfuerzo en eso, ¿no? Muy buenos días. Yo soy Daniel Villarroel de Chile. Dentro de las actividades que realizo participo de este periodo también como colaborador. Y dentro de otras actividades también dirijo un centro educativo de más de 1000 estudiantes de bastante vulnerabilidad. Y dada su experiencia y cómo usted acaba de plantear un temazo transversal a todas las sociedades del mundo, sin duda está educando, y agradezco mucho cómo usted también ha planteado y se ha planteado respetando a las distintas sociedades. Ha dicho que no es educador, pero usted está educando, así que agradecer su exposición en ese tema. Y entonces ocurre lo siguiente en educación y en la escuela diariamente y en los colegios y los centros, en fin, universitarios. Y especialmente los niños, cuando uno conversa con los padres y apoderados o los escucha, entonces para el cumpleaños o para la Navidad, hace unos años atrás le regalaban una pelota de fútbol a un niño. Hoy día un niño a los 2-3 años tiene un teléfono en las manos, va a jugar con los papás a la cama, al living, en fin, los días domingos, y se encuentra con el teléfono. Entonces, escuchando al señor que no sé si es abogado ya, pero tiene estudios en Derecho, ¿qué hacemos? Porque hay una disyuntiva fuerte. Hay sociedades que han eliminado o prohibido el tema del teléfono. Hay otras sociedades donde se deja más libertad y cada proyecto educativo, cada centro escolar verá si lo elimina de clases o no. Y eso lo vemos también a través de Instagram y otras noticias. La pregunta entonces, dado este contexto, es ¿qué opina usted respecto a esto? ¿Qué visión nos puede dar respecto a estas prohibiciones o no prohibiciones en cuanto a la educación de los niños y de esta nueva sociedad que es la sociedad digital? Gracias. Bueno, yo creo que lo que hemos perdido es, en buena parte, aparte de las relaciones sociales y todo eso, es ese espacio donde estamos solos con nosotros mismos, ¿no? Yo lo llamo solitud, que es una palabra castellano antiguo, pero creo que es lo que corresponde a solitud en inglés frente a loneliness, ¿no? Y hay sociedades que educan a los niños en esto. En Japón, por ejemplo, en muchos colegios, aquí se empieza, pero en casi todos los colegios hay momentos de meditación para los niños, para aprenderles a meditar en un sentido más bien oriental desde pequeños. Es decir, esto que Ortega y Gasset llamaba la retirada estratégica a sí mismo, saber estar solo, ¿no? Decía Pascal hace mucho tiempo, mucho antes de lo digital, pero decía una frase que creo que es verdad, que es que gran parte de los problemas del mundo derivan de que la gente no sabe estar sola en una habitación. Y eso creo que hay que aprender y disfrutar de estar solo. Y que los chicos también deben aprenderlo. Y así no estarían tanto con los móviles. Si a los 12 años disfrutan también aprendiendo a estar solos, yo lo veo con los niños, que muchas veces les gusta estar solos y jugar solos.
Y eso hay que potenciarlo, además de potenciar la sociabilidad, naturalmente, pues no se trata de retirarse del mundo y de la sociedad, ¿no? Pero creo que eso también hay que enseñarlo, no solo se aprende de mayores, ¿no? Y que se educa en eso. Y hay que educar también a los más jóvenes y a nosotros y a todos a saber desconectar. Desconectar de los móviles, desconectar de la tecnología, ¿no? Y tener una vida, o a ratos, saber retirarse a lo natural. Que no es solo la solitud, sino es también, como dices, el balón de fútbol u otras cosas, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que hay menos relaciones sociales que antes. O sea, la gente se relaciona mucho digitalmente, pero hay menos relaciones personales, directas, que antes, ¿no? Un autor americano que decía, que lo definió como jugar a los bolos solo, porque en Estados Unidos es muy habitual la partida de bolos, ¿no? Con amigos. Aquí yo diría, pues, jugar una partidita solo, ¿no? Pero eso también deriva de cosas que tienen menos que ver con la tecnología, como es la urbanización, lo difícil que es a veces encontrarse fuera del trabajo, y que ha potenciado, porque han salido pues cosas como las redes sociales, las redes de citas y otras cosas, ¿no? El teléfono, por ejemplo, el móvil, cada vez sirve menos para hablar. Hay muy poca gente hablando por teléfono. Están todo el rato mandándose textos y imágenes y vídeos o fotos, pero hablando hay muy poca gente. Y hablando se entiende la gente. Estamos casi en hora. Una última pregunta y terminaríamos, y así seremos puntuales. Muchas gracias. Buenos días. Más que una pregunta, para hacer una reflexión que yo a veces me hago. Yo me llamo Jesús, trabajo en el ámbito sanitario, y sí que hay una cosa, porque estamos hablando de competitividad con nosotros contra la IA, estamos hablando de posiblemente falta de democratización, estamos hablando de un criterio economicista porque la IA va a estar en grandes lobbies. Pero hay una cosa que yo creo y estoy convencido, y espero que los pocos años que me quedan, porque también tengo una cierta edad, no lo vea. En el sentido de que, y les pongo un ejemplo, en aquello que la IA no va a poder jamás, creo que de ninguna manera, sustituir a un ser humano. Les pongo un ejemplo en un ámbito sanitario. La IA nos va a permitir, o nos está permitiendo incluso, predecir una enfermedad terminal, nos podrá predecir un cáncer terminal, la persona cuánto tiempo le queda de vida, pero lo que jamás va a hacer la IA va a ser cómo este facultativo, este médico, esta enfermera le explica al paciente, a la persona, lo que le está ocurriendo. La IA no podrá ver esta persona cómo sufre, cómo llora y cómo debe ponerse a la altura de esa situación para hacer que la persona sufra menos, por ejemplo con esta noticia. No sé usted, el Andrés Ortega, si lo ve también como yo. Sí, no, yo no, en ningún momento pienso que las máquinas vayan a sustituir al ser humano. Lo que digo es que le van a cambiar, ¿no? Y que hay cosas que efectivamente las máquinas no podrán hacer, porque por lo menos todavía en lo que vemos no tienen sentido crítico. Yo no creo en la teoría de la singularidad. Creo que va a haber muchos avances, pero nunca será igual que el ser humano. Pero el ser humano tampoco hay que pensar que es el centro de todas las cosas, de la naturaleza. Entre otras cosas porque muchas veces con unos progresos o resolviendo unos problemas generamos otros nuevos, ¿no?
Es decir, la IA nos ayuda a resolver algunos problemas, nos ayuda a modelizar el cambio climático, pero con la IA que estamos haciendo ahora estamos agravando el cambio climático porque devora energía y está todo el rato pidiendo cada vez más energía. Yo creo que eso no se solucionará hasta que no haya fusión nuclear, ¿no? Pero sustituir al ser humano no, pero la relación de los humanos con las máquinas puede cambiar. Es decir, empieza a haber gente que se enamora de la voz de una IA. OpenAI con el ChatGPT intentó coger la voz de Scarlett Johansson para meterla como voz de la IA. Afortunadamente la actriz se negó, ¿no? Pero eso, bueno, eso está en la película de hace ya algunos años de Her. Pero son cosas que pueden pasar. Y luego, digamos que vamos a una generación, sobre todo la mía, los baby boomers, que vamos a necesitar cuidados. Y no va a haber gente suficiente para cuidados. O sí, depende, porque yo creo que una de las revoluciones que está causando la revolución tecnológica actual es, como decía, que está vaciando las clases medias, está quitando muchos puestos de trabajo, reemplazándolos a veces por otros peor pagados o peores, y que va a haber mucha gente sobrante. Veremos cómo se soluciona eso. Eso lo vio Keynes en los años 30, cuando en una conferencia muy famosa que dio en España, por cierto, también, que era las consecuencias económicas sobre nuestros nietos en un siglo. Y preveía que para 2030, es decir, pasa mañana, en 1930 lo previó, íbamos a trabajar 15 horas semanales. Él vio que íbamos a trabajar 15 horas semanales todos. Y yo veo que no, que vamos a trabajar, muchos van a trabajar mucho y ganar mucho dinero, muchos van a trabajar mucho y ganar poco dinero, y otra serie de gente, que será una tercera parte o 40% de la población, pues sobrará. Y hay que ver qué hacemos con esos sobrantes, ¿no? Pero todo eso hace que la relación con las máquinas plantee problemas, porque nos va a cambiar a nosotros, que vuelvo a su pregunta inicial, nos va a cambiar a los humanos, y ya nos está cambiando, ¿no? Es decir, ya la relación de nosotros o nuestros antepasados con el texto fue muy diferente de la invención de la imprenta. Ahora no digamos, pero además ahora estamos pasando de una cultura de texto a una cultura de imágenes, ¿no? Cada vez más, ¿no? Incluso en los móviles. No sé si con esto he contestado. Gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas, por la atención. Terminamos aquí esta primera sesión, ahora es tiempo de café. Muchas gracias al profesor Andrés Ortega por la conferencia.